buenos días, son ya las 8:09 de la mañana. Hoy es jueves 28 de marzo, jueves santo. Iniciamos este fin de semana largo, pero sin duda hay temas todavía que abordar. Más adelante estaremos hablando de la Semana Santa, de los viajes, de los terminales en este momento que seguramente están llenos de personas, pero la presidenta Dina Boluarte es protagonista de esta serie que se va dilatando en el tiempo y que no encuentra un final claro. Por el contrario, cada vez parece que el final está o más lejos o es más complejo de lo que supusimos al inicio. La historia de los relojes Rolex, que además el día de ayer la Fiscalía no pudo conocer, no pudo ver, no pudo registrar. Estuvo en la casa de la presidenta, estuvo luego en el despacho presidencial, pero no hubo respuesta, como lo expresó el fiscal en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Pero a esto se suma un pedido para extender las diligencias, postergar los peritajes o las diligencias hecho por la defensa de la presidenta Dina Boluarte. Y vamos a ocuparnos de su situación a esta hora de la mañana. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a quienes nos ven por la televisión, nos siguen en la radio y en las redes sociales. Y es, como tú lo has dicho, un día feriado, uno de los días más importantes del calendario litúrgico del año, el Jueves Santo, la última cena, que es la institución de la misa y del sacerdocio, antes que durante la noche Jesús se viera víctima de una traición por parte de Judas, de un desconocimiento por parte de Pedro y de la captura finalmente que lo llevaría a un rápido proceso expeditivo que lo condenaron a muerte ese mismo viernes. Todo esto se conmemora hoy jueves, pero en el calendario laico, sí, querida Mávila, estamos conmemorando los 88 años del escritor Mario Vargas Llosa. Lo saludamos desde acá, nos ha concedido numerosas entrevistas a lo largo de las décadas y aquí en RPP ha realizado una magnífica serie de adaptaciones radiales de sus novelas favoritas que yo no me canso de ver, se pueden conseguir naturalmente en redes y en nuestros dispositivos digitales para familiarizarnos con la literatura universal interpretada por actores, dirigida por un gran director de teatro y escogidas esas novelas naturalmente y comentadas por Mario Vargas Llosa. De manera que un saludo a él y ahora sí vamos a nuestros aspectos menudos del día, si no graves seguramente, sí, con dos abogados penalistas, dos Julios, ¿no? Así es. Vamos a conversar de inmediato. Aquí está con nosotros en la cabina de RPP el doctor Julio César Espinosa, abogado especialista en Derecho Penal. También nos acompaña a través de la línea telefónica el doctor Julio Rodríguez Delgado, también abogado penalista. Ambos les quisiéramos plantear en principio cuál es la situación, cuál es la lectura de lo que ocurrió el día de ayer y de lo que luego ha señalado el fiscal de la Nación. Esta suerte de declaración en rebeldía, si uno entiende bien, que él percibe por parte de la presidenta de la República al no colaborar con diligencias que habían sido programadas alegando una agenda recargada de la mandataria. Doctor Espinosa, buenos días, y doctor Rodríguez también, buenos días, gracias por atendernos a ambos. Doctor Espinosa. Buenos días, Mávila. Buenos días, doctor Espinosa. La situación se hace cada vez más compleja. El hecho sucedido ayer, es decir, la no realización de diligencias que hay que entenderlo, son urgentes. Esta etapa del proceso, que es una fase de diligencias preliminares, se hace con la finalidad de realizar diligencias urgentes e inaplazables, es decir, lo más rápido que pueda hacer el fiscal con la finalidad de asegurar los elementos de prueba y poder establecer si hay o no mínimos elementos de delito. El fiscal ha comunicado ayer en el Congreso, el representante del Ministerio Público, la imposibilidad y ha detallado qué es lo que ha sucedido y luego el comunicado que saca el fiscal de la Nación. Eso evidencia que se hace, a mi criterio, inminente una orden de allanamiento y de incautación que será el paso inevitable que tendrá que hacer el Ministerio Público y el Poder Judicial, en este caso la Corte Suprema, porque el Ministerio Público, en mi opinión, ha ido más bien guardando las formas, es decir, ha comunicado, ha notificado que va a ir a hacer una suerte de, es lo que corresponde, de exhibición. ¿No? Así es. Pero en muchos otros casos el Ministerio Público ingresa directamente, no comunica, adopta esta decisión de manera inmediata por la urgencia del caso, por tratarse de la presidencia y por tratarse de su vivienda personal. Y obviamente el despacho presidencial ha preferido primero
tocar la puerta, comunicar que va a hacer una diligencia de exhibición. Pero al no haberse concretado eso, y está diciendo claramente el fiscal lo que corresponde, es decir, dificultar la investigación, demorar las diligencias, y en el derecho hay un aforismo muy simple: tiempo que pasa, verdad que fuga. Así es que yo estoy casi seguro que en las próximas horas se va a concretar una medida de allanamiento y además de incautación de esos relojes. Bien, doctor Espinosa, permítanos escuchar también al doctor Julio Rodríguez. Doctor Rodríguez, ¿coincide con su colega? Muy buenos días, Fernando, buenos días, Mávila, buenos días a mi tocayo. Un placer estar con ustedes. Mire, yo coincido sí que tratándose de una situación muy peculiar y dada la necesidad de obtener data respecto al origen, la forma de adquisición de estos relojes que se han hecho extremadamente populares, el Ministerio Público tiene los apremios de ley para poder ejecutarla. Es obvio, y eso es importante destacarlo, que la Presidencia de la República, de acuerdo al mandato constitucional, representa a la nación y debería ser la persona inmediatamente más dedicada a no solo respetar la ley, sino con el ejemplo hacer que los demás busquen el objetivo de respetar los mandatos normativos. Lo que hemos tenido a la vista es que el dignatario más importante del país está comportándose tratando de eludir los mandatos propios de la ley y las competencias funcionales que le tocan al Ministerio Público. Se resolvería el tema muy sencillamente, simplemente con la exhibición de los relojes y la solicitud de postergar la diligencia, como lo ha destacado la Fiscalía. Es una solicitud que lo que busca es retrasar la investigación, porque poner a la vista los relojes podría haberlo hecho simplemente su defensa sin siquiera la necesidad que esté presente la Presidenta de la República. Es decir, que la agenda recargada, digamos, no cabe como argumento para la negativa o para el pedido de postergación de diligencias. Obviamente, esto es solamente posible si las diligencias tienen una carácter de urgencia que tiene que efectivizarse de manera inmediata, pero obvio, eso lo estamos dando de la Presidencia de la República. Si tiene compromisos que tienen la necesidad de su presencia, si tiene compromisos que adicionalmente pues la coloquen en una situación muy importante respecto a representar a la nación, es obvio que puede solicitar la reprogramación, pero a la luz de la agenda que se ha presentado, los supuestos actos que efectivamente ella aduce a través de su defensa, que no le permitirían asistir, no parecen tener la trascendencia ni la importancia para que puedan relegar el someterse a la justicia, que en los últimos días ha sido un cuestionamiento público y obviamente de debilitamiento de la imagen presidencial. Vamos a ir a una pausa y escucharemos algunos detalles más. Sobre todo yo quisiera, Mávila, que nos expliquen qué significa que la señora presidenta haya hecho saber que personal de su despacho presidencial atendió a representantes de la Fiscalía que se presentaron a él. Esa afirmación también existe, de manera que quisiera que nos expliquen a qué se refiere, porque los datos que tenemos hasta ahora es que por lo menos en su casa la puerta no se abrió. ¿Qué pasó en el despacho presidencial? Habría que precisarlo. Vamos a una pausa primero, Mávila. Hacemos una pausa, 8:17, y retomamos ampliación de noticias. Estamos conversando con dos penalistas sobre los acontecimientos que han sucedido en los últimos días en torno a las indagaciones fiscales respecto a la posesión por parte de la presidenta Dina Boluarte de relojes de marca y de lujo. Ellos son el doctor Julio César Espinosa, que está con nosotros, y vía telefónica estamos en contacto también con el doctor Julio Rodríguez. Y yo quería saber qué puede querer decir que la presidencia haya hecho saber que se recibió en el despacho presidencial a representantes de la Fiscalía, pese a que el fiscal de la Nación encargado está sosteniendo que acá podemos estar ante un comportamiento de rebeldía por parte de la presidenta. Sí, en un caso tan complejo, de tanta trascendencia, por tratarse de quien se trata, la diligencia de ayer no significaba que el fiscal o los fiscales iban a dejar un documento por mesa de partes y el funcionario lo recibe, lo sella y se despide, ¿no? Eso no es. O sea, que Palacio de Gobierno diga que los funcionarios los han recibido. ¿Para qué? Para informarse de qué se trataba y despedirlos. No es la finalidad de la investigación, mucho menos. No se puede decir que se cumplió la diligencia en el despacho presidencial. Jamás, jamás. La diligencia se cumplía en la medida que se exhibían los relojes. Se brindaba la información que se requería, que ya había sido objeto de conocimiento tanto por ella, por su defensa, y esa información se registraba, se obtenía, puede ser documental, pueden ser los propios objetos
o puede ser también alguna información del archivo, porque puede que exista la hipótesis de que los relojes han sido, por ejemplo, digamos, parte de un objeto institucional, de otro gobierno, de un representante del Estado. Entonces, forman parte del patrimonio del propio Palacio de Gobierno, siguiendo los protocolos, entonces debe haber los registros correspondientes. Correcto. Ahora, quisiéramos conocer también la opinión del doctor Rodríguez. ¿Cómo se complica la situación de la presidenta, doctor Rodríguez? No solamente, su imagen como mandataria, su palabra, cuando ella ha salido, ha dicho que ella es una persona que ha trabajado desde joven, que el objeto en cuestión era de antaño, esa fue su primera declaración. En el camino, ministros de Estado han declarado frente a los medios hipótesis sobre el origen de los relojes. A ver, desde que en efecto era el esfuerzo de la presidenta, el premier se refirió a eso y que ella está llana a ofrecer toda la información, hasta que es un asunto personal y que aquí se tiene que tratar con delicadeza porque es un tema personal de la presidenta, o yendo un poco más allá, la ministra de Vivienda, insinuando, deslizando la posibilidad de que de pronto no era un original, sino una réplica. Y una réplica sí, pues, cuadra con los ingresos que ha recibido la señora Boluarte en los últimos años como funcionaria pública. ¿Todo este contexto complica o no la situación de la presidenta frente al Ministerio Público? Bueno, Mabel, el contexto que usted ejemplifica de lo que está sucediendo a la fecha la complica enormemente. Porque de un presidente de la República uno espera respuestas concretas, claras e inmediatas. No espera respuestas esquivas a través, evidentemente, de sus ministros. Y definitivamente parte de la argumentación que se ha dado no tiene ningún tipo de posibilidad de ser sustentable, en la medida que ya por lo menos han habido personas que tienen conocimiento especializado de este tipo de relojes que han señalado que aparentemente, aún no lo han tenido a la vista, pero a través de la fotografía serían relojes originales y han incluso hecho un análisis de su probable costo. Si es así, se sabe y es de conocimiento público que este tipo de relojes tiene un certificado que no solo acredita la autenticidad, sino además puede rastrearse sencillamente dónde se compró, quién lo compró y cómo se pagó ese reloj. Por lo tanto, si fuese algo tan sencillo como decir que yo lo adquirí hace muchos años, evidentemente con el certificado y con el número que tiene el reloj en la parte posterior, inmediatamente esto va a ser comprobable y se hubiese acabado cualquier tipo de cuestionamiento respecto a la presidencia de la República. Lo que está sucediendo lamentablemente es que el descrédito que se genera frente a una situación tan peculiar que estamos viviendo, en recesión económica, en crisis política, que el presidente de la República ostente relojes que equivalen evidentemente a veces en su conjunto al sueldo que puede tener un peruano en un año, es algo que golpea la situación de pobreza que estamos viviendo. Señor Espinosa, quisiera saber ¿cuál es el escenario posible de la Fiscalía ante los hechos que venimos registrando? Porque estamos ante una indagación preliminar, no es ni siquiera investigación propiamente tal, porque la presidenta goza de inmunidades. En el supuesto de que ella persista en lo que el señor Villena ha calificado como rebeldía, ¿qué corresponde que la Fiscalía haga? A ver, dos cosas. La primera, inminente a mi criterio, es que la Fiscalía de alguna manera ya ha anunciado que su siguiente paso es el allanamiento e incautación de estos objetos, que es una medida ya mucho más grave, que se hace solamente cuando se verifica que hay resistencia, que hay dificultad, que hay obstrucción para obtener información que previamente ha sido requerida a la autoridad o a los investigados. Eso es lo primero. Lo segundo, que me parece también complejo para la situación de la presidenta, y lo ha dicho ayer el comunicado de la Fiscalía, es que se está denotando ya un comportamiento de alguien que está siendo objeto de una investigación de notas obstruccionistas. Y eso va a pesar a la larga cuando, si el proceso camina, si la Fiscalía formula una denuncia constitucional y si dentro de un mediano plazo se abre un proceso penal, las medidas coercitivas que puedan recaer sobre alguien que, digamos, claramente está llevando adelante conductas de obstrucción. ¿Hasta dónde puede llegar la Fiscalía, para que quede claro para nuestros oyentes, en una investigación a la jefa de Estado, doctor Rodríguez? Doctor Rodríguez. Ya se ha establecido repetidamente
a través de otras situaciones que hemos tenido lamentablemente que afrontar como país, que es la investigación del expresidente Castillo, de que el Ministerio Público puede realizar todos los actos preliminares sin ningún tipo de limitación. Lo que se ha interpretado correctamente desde mi perspectiva es que a un presidente en ejercicio pues no se le puede acusar, ¿no? Van a poder seguir las investigaciones, las indagaciones, la recopilación de los elementos que puedan definir en su oportunidad la responsabilidad o no de la Presidenta de la República, pero obviamente pues no podrá prosperar más allá de ello, porque el mandato constitucional establece que el Presidente de la República solo puede ser objeto de limitaciones para determinados y puntuales delitos. No puede cuando el hecho en cuestión, y permítame la interrupción, se haya producido, digamos, la adquisición o el regalo recibido por la presidenta, porque estamos ante dos escenarios para que ella se convierta en propietaria de un reloj de estas características o de varios relojes, que es lo que conocemos a la fecha, se haya producido antes de que ella asumiera la presidencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con algún objeto si este reloj, uno por lo menos, hubiera llegado a sus manos antes de que ella asuma el mandato? Bueno, Amable, por eso la Constitución es muy adecuada en ese aspecto. Si se trata de hechos anteriores que establecieron en su oportunidad el inicio de investigaciones y que estas investigaciones pueden haber ido prosperando, pero ya se trata de una persona en ejercicio de la función presidencial, ella no va a poder ser objeto de ninguna medida restrictiva de carácter personal. No se le va a poder retener a la presidenta, ordenar impedimentos de salida, porque definitivamente la Constitución establece un límite para ello. No puede, si no, imagínese usted la debilidad que tendría el presidente de la República cuando se le investiga por actos anteriores que al momento de asumir el cargo no habían tenido un mayor tipo de consecuencias. Esto podría ser fácilmente utilizado como un mecanismo para desestabilizar el orden constitucional. Claro, eso se entiende. Doctor Espinosa, ¿coincide en eso? Y lo otro que queríamos preguntarle también es ¿qué posibilidades hay de que se allane el despacho presidencial? A ver, la Fiscalía ingresa. Sobre lo primero, si esa hipótesis tuviera consistencia, o sea, si hubiesen sido obsequios o adquisiciones antes de ser funcionario público, pues las cosas estarían claras, no estaríamos en este entuerto. Hace ya varios días que la presidenta hubiese comunicado esa información. Pero seguimos hablando en condicional. Así es. Entonces, como esa información no fluye, lo más probable es que esa hipótesis se deba descartar, porque es muy fácil comunicar que los objetos fueron adquiridos o recibidos en obsequio con anterioridad a la función. Pero claro, seguimos hablando en condicional. Antaño, seguimos hablando en condicional porque la Fiscalía no ha podido tener acceso. La pregunta concreta es, ¿puede la Fiscalía, usted habló ya de utilizar otros mecanismos para obtener los relojes, ingresar al despacho? Así es. Puede, previa resolución del juez, que en este caso, por tratarse de la función y del procedimiento especial que se sigue, es un juez de la Corte Suprema, juez de investigación de la Corte Suprema, el que tendría que, a pedido del fiscal, dictar la orden de allanamiento, inclusive de las instalaciones de Palacio. Como ya sucedió con Pedro Castillo, ¿no? Hay precedentes y esa no es una cuestión que pueda discutirse, y con seguridad yo me reafirmo, el Ministerio Público ya debe estar dando los pasos para ello. De acuerdo, cuando usted habla de allanamiento está refiriéndose tanto al despacho presidencial como a los demás espacios de la presidencia. Sí, Palacio de Gobierno tiene despacho presidencial residencia y zona privada que es residencia, evidentemente en ambos lados. Sí. ¿Y oficinas de otros funcionarios en Palacio, por ejemplo, o se tiene que circunscribir? Tendría que estar circunscrito a todo lo que implica la actividad directa de la presidenta, ¿no? Yo quisiera saber también qué cosa puede aportar en este contexto la unidad de inteligencia financiera, que nos ha hecho saber que ha venido haciendo investigaciones, que ha entregado a la Fiscalía ya sobre el periodo que va entre el 16 y el 22. Es decir, incluye un lapso durante el cual la señora Boluarte era vicepresidenta de la República y ministra. Por supuesto. Es esencial esa información porque la UIF brinda, para efectos de una investigación como esta, reportes de análisis de todos los movimientos inusuales o sospechosos que patrimonialmente o inclusive bancariamente haya podido realizar cualquier persona. Si esa información existe, no la puede brindar, y eso hay que tenerlo claro, de oficio la UIF. La UIF registra diariamente esa información, pero será el fiscal el que deba requerir para que esa información se incorpore a la investigación. Probablemente esa información ya está procesada y en los próximos días también se va a incorporar a la carpeta fiscal
y el fiscal de la Nación tendrá un elemento más para construir ya no solamente un caso Rolex, sino lo que ya se conoce y lo ha comunicado a la Fiscalía, un caso también de presunto enriquecimiento ilícito en un periodo. Doctor Rodríguez, ¿quiere usted decirnos palabras finales sobre toda esta situación? Mire usted, Fernando, yo creo que el país en la situación en la que nos encontramos debería exigirle a la Presidenta de la República que resuelva esta situación que está generando evidentemente inestabilidad que no solo se traduce en el ámbito político, sino tiene repercusiones en el ámbito también económico. Y adicionalmente, mire usted, fiscales que tienen que estar dedicando sus labores a que se realicen determinadas diligencias que se resolverían sencillamente con que la Presidenta de la República inmediatamente se presente al Ministerio Público, exhiba los relojes, abra el despacho para dar sus declaraciones, porque ella puede, como manda la Constitución, fijada la fecha para su indagatoria, ella puede decidir dónde se va a realizar dicha diligencia y dar las facilidades, porque el presidente de la República tiene que ser el primero, como lo dije anteriormente, en respetar la ley y con el ejemplo hacer que los demás ciudadanos del país vayan en el mismo camino. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Muchas gracias, doctor Espinosa, por tratar de darnos luz, Mávila, a una situación que tiene complejidades y, sobre todo, como ha sido subrayado, tiene una influencia nefasta sobre el clima público y, en consecuencia, sobre la economía también, no solamente sobre la política. Ojalá que se resuelva de la manera más clara y rápida posible. Pero que es un golpe duro a la credibilidad, a la imagen de la Presidenta de la República, de la presidencia y que arrastra al gobierno, por lo que hemos escuchado en boca de los ministros incluso, que han salido a defender a la mandataria de verdad con hipótesis o con argumentos poco convincentes. Muchas gracias a nuestros invitados, 8:34. Vamos a la pausa y regresamos en Ampliación de Noticias.